la ONU y otros organismos para la paz. Conferencias y tratados para garantizar la paz. Las conferencias de paz durante y al final de la Segunda Guerra Mundial. Los tres grandes aliados, Gran Bretaña, Estados Unidos y la URSS, se reunieron por primera vez en la Conferencia de Teherán en 1943 para tratar el asunto de la derrota de Alemania. La segunda conferencia fue la de Yalta en febrero de 1945, donde se decidió la eliminación del régimen nazi en Alemania. La tercera conferencia fue la de Potsdam, agosto de 1945, donde se estableció la línea Oder-Neisse como la frontera entre Alemania y Polonia. En la conferencia de París de 1946 se elaboraron los tratados de paz con el resto de aliados de Alemania. En las imágenes, los famosos tres grandes: Stalin, presidente de la URSS, Franklin Delano Roosevelt, presidente de Estados Unidos, y Winston Churchill, presidente de Gran Bretaña. La conferencia de Yalta, la conferencia de Potsdam y la conferencia de San Francisco, donde se promulga la creación de la ONU. Uno de los acontecimientos importantes al final de la Segunda Guerra Mundial fueron los famosos juicios de Nuremberg de 1945 y 1949. Los juicios de Nuremberg, o también procesos de Nuremberg, fueron un conjunto de procesos jurisdiccionales emprendidos por iniciativa de las naciones aliadas vencedoras al final de la Segunda Guerra Mundial, en los que se determinaron y sancionaron las responsabilidades de dirigentes, funcionarios y colaboradores del régimen nacionalsocialista de Adolf Hitler en los diferentes crímenes y abusos cometidos en nombre del Tercer Reich alemán a partir del 1 de septiembre de 1939. Imagen de la bancada de acusados en el proceso principal de Nuremberg: a la izquierda, de arriba a abajo, Hermann Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel; a la derecha, de arriba a abajo, Karl Dönitz, Erich Raeder, Baldur von Schirach y Fritz Sauckel. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU. El origen de la ONU. La idea de restablecer un sistema de seguridad colectiva más eficaz que el de la fracasada Sociedad de las Naciones nació durante la Segunda Guerra Mundial. La Carta del Atlántico, aprobada durante el encuentro que mantuvieron Churchill y Roosevelt en agosto de 1941, preveía la institución de un sistema de seguridad general establecido sobre bases más amplias. La creación de la ONU. Al terminar la guerra, se acordó crear un nuevo organismo internacional, la Organización de las Naciones Unidas, donde estuvieron representados todos los países soberanos para solucionar sus problemas por la vía pacífica y evitar así la guerra en el futuro. En junio de 1945, en la ciudad de San Francisco, California, representantes de 50 países firmaron la Carta de las Naciones, por la cual se comprometieron a defender los derechos humanos, mantener la paz mundial, renunciar a la amenaza o el empleo de la fuerza, respetar la libre determinación de los pueblos, fomentar la cooperación entre las naciones y a aumentar el nivel de vida en todo el mundo. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Historia de los derechos humanos, siglo XX hasta nuestros días. Los hitos históricos de mayor resonancia en el siglo XX fueron la Primera y Segunda Guerra Mundial, 1914 a 1918, 1939 a 1945. Estos hechos precipitaron la creación de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en 1945. El 10 de diciembre de 1948, las Naciones Unidas emitieron un documento conocido como la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el cual se dio a conocer formalmente al mundo un listado de derechos humanos. La Declaración Universal es el documento de derechos humanos más conocido y traducido en el mundo. La Declaración de Derechos Humanos consta de 30 artículos. Fue promulgada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Esta comisión fue establecida en 1947 como una comisión funcional del Consejo Económico y Social de la ONU. Su mandato inicial era formular recomendaciones y elaborar informes para el Consejo sobre la promoción de los derechos de la mujer en el ámbito político, económico, civil, social y educativo. Aquí el logo de la comisión en su sesión número 58. Aquí los diferentes logos en diferentes idiomas. En la actualidad se conoce como ONU Mujeres, que es la entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Los derechos de niñas, niños y adolescentes. La UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, cuya principal finalidad es promover la protección de los derechos de los niños, ayudar a satisfacer sus necesidades más importantes y otorgarles más y mejores oportunidades para el desarrollo pleno de sus potencialidades. En el siglo XX se da más la cuestión de los derechos de los niños, de las niñas y los jóvenes. La Declaración de Ginebra de 1924, la llamada Unión Internacional de Socorros de los Niños en 1920, la creación de la UNICEF, del Fondo Internacional de Emergencia para la Niñez, el 11 de septiembre de 1946 se fundó, la Declaración de los Derechos del Niño en la Asamblea General de la ONU el 20 de noviembre de 1959. La UNICEF como un organismo creado por la ONU para la protección de la infancia. Aquí la Declaración de los Niños, que consta principalmente de 10 artículos, promulgada por la UNICEF, con la niña Mafalda, una caricatura argentina emblemática en la historia reciente. México y la diplomacia de la posguerra. Se crea la OEA como un organismo dependiente de la ONU. La Organización de los Estados Americanos fue creada en 1948 con la firma en Bogotá, Colombia, de la Carta de la OEA. Entró en vigor en diciembre de 1951. La OEA reúne a los 35 estados independientes de América y constituye el principal foro gubernamental, político, jurídico y social del hemisferio. La OEA en realidad ha servido como un instrumento de Estados Unidos para ingerir y dominar a los territorios de América Latina, para combatir la amenaza de las ideas socialistas y comunistas, para evitar que el ejemplo de la Revolución Cubana, una revolución socialista, se contagie a los demás países de América. Con esa intención se crea la OEA, que ha sido ese instrumento de injerencia y dominación. México se ha opuesto a esa política injerencista de Estados Unidos hacia los procesos revolucionarios de transformación y de cambio en las sociedades de los países de América Latina. Aquí el mapa de los principales golpes de Estado en América Latina en los cuales ha participado Estados Unidos directamente por medio de la OEA o de la CIA, financiando con dinero, con armamento, con militares a los gobiernos capitalistas, a los gobiernos dictatoriales para reprimir y masacrar a los pueblos de cada uno de estos países. Cuba 1952, Guatemala 1954, Brasil 1964, Chile 1973, Argentina 1976, Granada 1983, Venezuela en el 2002, Haití en el 2004, Honduras en el 2009 y actualmente, precisamente en Colombia, en el país donde se firmó y promulgó la creación de la OEA, actualmente en estos días, una serie de manifestaciones, de protestas masivas que quieren un cambio social, un cambio de gobierno hacia un gobierno más democrático, está siendo reprimido, masacrado por el presidente Iván Duque y el apoyo de Estados Unidos. México se ha opuesto desde siempre a estas dinámicas, a estas políticas injerencistas de Estados Unidos.